Hace un minuto, el Etna, por el sureste, rompió su silencio. Se abrió una grieta de 30 metros por la línea de colapso que falló hace 8.000 años. Sin terremotos, sin magma, solo la piel de la montaña partida por la gravedad. Instrumentos confirman que la ladera ya se mueve hacia el mar. ¿Cómo pudo aparecer una ruptura tan enorme sin previo aviso y qué ocurriría si se acelerase? Una línea de tierra fresca atraviesa el Etna, sorprendiendo por su precisión. La fractura, de 30 metros, traza un camino que atraviesa siglos de lava y ceniza endurecidas. Bordes afilados, casi geométricos, sin desgarros ni escombros esparcidos. El suelo parece haberse partido limpiamente, como si la piel de la montaña se abriera. Los geólogos miden la brecha, de hasta 2 metros de ancho y con un desnivel vertical de 15 centímetros. La ruptura expone la historia del Etna: capas de basalto negro, escoria oxidada y ceniza volcánica pálida, cada una un registro de erupciones pasadas, ahora abiertas por una fuerza más antigua que el volcán. No es grieta superficial por temblor o deslizamiento. La fractura sigue un límite, un antiguo plano de deslizamiento, identificado en perfiles sísmicos y zanjas geológicas. Sigue la misma línea donde, hace 8.000 años, un sector masivo del volcán se deslizó al mar Jónico, dejando el vasto anfiteatro del Valle del Bove. La ruptura actual yace sobre esa debilidad, replicando el desastre prehistórico. Su alineación con esa línea la vuelve una preocupación estructural, no una superficie aleatoria. Cuando algo ocurra con volcanes o terremotos en el mundo, lo sabrás aquí primero. Quédate con una suscripción. Los equipos de campo marcan coordenadas y colocan marcadores provisionales. Sin calor, ni gas sulfuroso, ni ceniza fresca. El aire en calma. Sorprende la total ausencia de aviso. Sin terremotos, hinchazón del terreno ni actividad volcánica. La fractura se abrió en silencio, no por magma empujando, sino por gravedad que tira del flanco hacia afuera y abajo. Ese silencio es lo que la hace tan peligrosa. El lado inferior de la grieta muestra signos claros de movimiento. La hierba y los arbustos se inclinan, sus raíces expuestas en el vacío. Rocas antes al ras, ahora sobresalen, desplazadas por el avance lento del bloque. El lado de arriba está anclado, inmóvil. Este límite no es casual. Marca el borde de un segmento coherente del flanco sureste del Etna, un bloque que, según datos satelitales y GPS de décadas, se desliza hacia el mar a más de 7 centímetros por año. La fractura es un marcador de ese movimiento, una señal de su aceleración. Para los geólogos, las implicaciones son inmediatas. No es fisura aislada o ajuste rutinario. La grieta, por tamaño y alineación con la antigua línea de colapso, sugiere una falla estructural profunda. La montaña no se rompe por dentro, sino que se desliza cientos de metros abajo, lubricada por sedimentos arcillosos. El riesgo no es solo para la cumbre o el cráter, sino para todo el flanco sureste, una región con pueblos, viñedos e infraestructura vital. El tamaño y ubicación de la fractura indican un problema mayor. La palabra más usada es riesgo. Cuando los equipos documentan cada detalle, es urgente medir de forma continua y rápida. Deben usarse instrumentos para rastrear cada milímetro y cada ensanchamiento. Medidores, telémetros láser, drones, mediciones terrestres y satelitales deben coordinarse sin demora. La fractura no es solo curiosidad geológica. Es una advertencia en el Etna de que las fuerzas que moldean este volcán son antiguas y activas, y que la inestabilidad podría haber comenzado ya. La llamada desde el terreno es clara y urgente. Minutos tras descubrir la fractura, la red de monitoreo del flanco sureste del Etna se activó. Estaciones GPS, ancladas a menos de 1 kilómetro de la ruptura, transmitieron datos de posición a la sala de control en Catania. En pantalla, los números apenas cambiaron al principio, ni saltos ni picos. Pero con el paso de las horas y los datos, un patrón sutil tomó forma. Las estaciones ladera abajo se movían lento al mar.
Los de arriba de la ruptura se mantuvieron estables. La diferencia se midió en milímetros y luego en centímetros al pasar el día. Los medidores, anclados a la brecha, dieron sus primeras lecturas en 1 hora. Cada 5 minutos registraban la distancia entre anclajes de acero en la fractura. Los resultados mostraron un ensanchamiento gradual, 8 milímetros en la mañana, luego 6 más, sumando 31 milímetros al final de la semana. Los telémetros láser confirmaron las cifras, midiendo el ensanchamiento con precisión submilimétrica. Cada lectura reforzaba la misma conclusión. El bloque se deslizaba del núcleo de la montaña. Drones volaron la fractura, capturando miles de imágenes para modelos fotogramétricos. Esa tarde, mapas de alta resolución ofrecieron una vista 3D de la grieta. Estos modelos revelaron un límite definido, con el terreno de un lado desplazado del otro. La ladera superior permaneció fija. La inferior, expuesta, se desplazó más de 15 centímetros al mar. Los drones detectaron cambios sutiles en vegetación, arbustos ladeados, raíces rotas, tierra suelta en el borde de la fractura. Mientras tanto, los datos sísmicos permanecieron inactivos. La red de sismómetros, sensible para registrar pisadas, no detectó sismos locales, ni temblores, ni ruidos profundos bajo la fractura. La ausencia sísmica lo diferenció de otras crisis volcánicas. No hubo evidencia de magma ascendiendo, ni ondas de presión en la roca. Los instrumentos registraron un desplazamiento silencioso, un bloque volcánico deslizándose por su peso. El radar satelital más lento confirmó lo que los sensores terrestres ya habían mostrado. Los interferogramas, al comparar pases de mediados de noviembre a días post-fractura, revelaron un desplazamiento hacia el mar de 4 centímetros o más, centrado en el flanco sureste. El desplazamiento coincidió con los datos GPS y de fisurómetros, un segmento del Etna, delimitado por la nueva fractura, moviéndose hacia el Jónico. Para los científicos que observaban esto, las implicaciones eran claras. No fue una ruptura al azar ni una cicatriz superficial. Cada instrumento, de tierra a órbita, relataba igual historia. Un desplazamiento asísmico, mientras el volcán permanecía firme. Era la firma de un deslizamiento gravitacional por una antigua debilidad profunda. Un proceso que podría acelerarse sin aviso, invisible, pero visible en los datos. La montaña se movía, solo instrumentos atestiguaban. Bajo su superficie, la estructura del Etna no es sólida. El volcán es un monumento en capas, construido durante 500.000 de años por erupciones. Cada flujo de basalto, escoria o ceniza forma un nuevo estrato, apilando material fracturado pesado sobre terreno más antiguo y débil. En la base volcánica yace un horizonte arcilloso, blando, acuoso y resbaladizo bajo presión. No es base sólida, sino un punto débil mecánico, una falla que espera que la tensión supere la fricción. Geólogos describen esta capa basal como un despegue, una superficie de deslizamiento natural enterrada bajo el flanco oriental. Sedimentos marinos e imágenes sísmicas muestran lodo y arcilla compactados, a veces de menos de 1 kilómetro de espesor, entre la masa volcánica y los sedimentos inferiores. Bajo el inmenso peso del Etna y altas presiones de agua, esta capa actúa como grasa en una rampa. Reduce la fricción tan drásticamente que el flanco entero del volcán puede deslizarse, sin el empuje de magma o terremotos. La gravedad es la fuerza motriz. El flanco sureste, sobre la costa jónica, es arrastrado al mar. Su movimiento es frenado por la arcilla basal y la roca suprayacente. Cuando el equilibrio se rompe, la fricción es vencida y se genera un movimiento lento. No es la fractura frágil de un terremoto, sino un deslizamiento lento, de centímetros por año. Instrumentos confirman que el bloque, ahora delineado por la nueva fractura, se desliza como unidad coherente,
desacoplado de la cumbre y zonas superiores. Este proceso es posible por la combinación de un edificio fracturado pesado y una base lubricada. Estudios de laboratorio de arcillas marinas similares revelan coeficientes de fricción de 0,1, o sea, basta una pendiente modesta y la propia masa del volcán para mover el bloque. El agua atrapada en la arcilla amplifica el efecto, debilitando la capa y permitiendo la deformación sin previo aviso. El mecanismo es impulsado por gravedad, no por magma, confirmado por la ausencia de calor, gas o temblor sísmico. Cada nueva medición, desde grietas hasta puntos GPS, concluye lo mismo. El flanco sureste del Etna se desliza en un plano resbaladizo enterrado, siguiendo el camino del antiguo colapso que remodeló el volcán y la costa. Hace unos 8.000 años, la ladera sureste del Etna se dio en uno de los mayores deslizamientos volcánicos del Mediterráneo. Decenas de kilómetros cúbicos de roca y ceniza se soltaron, deslizándose por un plano arcilloso bajo el flanco este del volcán. El colapso creó un gran anfiteatro, el Valle del Bove, una cicatriz visible en imágenes satelitales y mapas topográficos. Mar adentro, el lecho del Jónico yace cubierto por los escombros de este evento antiguo. Crestas y bloques caóticos extendiéndose por kilómetros, sus formas preservadas bajo capas de sedimento. Geólogos trazan el contorno de este desastre prehistórico con cartografía batimétrica, perfiles sísmicos y núcleos de sedimento del fondo marino. Esta evidencia estima que entre 20 y 25 kilómetros cúbicos del flanco del Etna se deslizaron al mar Jónico. En núcleos costeros de Sicilia, Malta y Grecia se hallaron capas de tsunami, finas láminas caóticas de arena y fósiles marinos depositados muy por encima del alcance de las olas. En Augusta, un contacto nítido separa el lodo antiguo de una capa de arena de 10 a 30 centímetros, repleta de foraminíferos de aguas someras y cubierta por ceniza volcánica que coincide con la tefra del Etna. Depósitos parecidos se hallan en Siracusa, con rocas de hasta 2 metros arrastradas tierra adentro, y en Malta, con capas de arena anómalas en cuevas costeras de la misma época. Hasta en el Golfo Sarónico de Grecia, a 600 kilómetros, una capa limosa con vidrio volcánico apunta al mismo evento. La evidencia no está exenta de debate. El Mediterráneo ha sufrido muchos tsunamis, algunos por sismos o volcanes. Pero el momento, composición y distribución de estos depósitos coinciden con la edad y la huella del colapso del Etna. Modelos numéricos indican que 20 kilómetros cúbicos de deslizamiento podrían generar olas de 10 a 20 metros en Sicilia, alcanzando costas distantes en horas. Aunque la altura disminuye con la distancia, el mecanismo físico es claro. Si un bloque así falla, el mar responde con rastros geológicos milenarios. Este colapso no es profecía, sino prueba de lo que la estructura del Etna permite. La misma capa débil lubricada que falló hace 8.000 años aún yace bajo el flanco del volcán. Monitoreo actual rastrea el movimiento asísmico de este plano, pero el registro geológico muestra que, dadas las condiciones, el deslizamiento lento puede dar paso a un fallo súbito. La lección es clara para protección civil y científicos. La fractura de hoy sigue la ruta de un desastre pasado y las consecuencias exceden la montaña. 3 horas tras confirmar la fractura, las laderas altas del Etna se cerraron con un perímetro de exclusión rojo. Protección civil, con protocolos refinados por décadas de emergencias volcánicas, restringió rápido el acceso a senderos, refugios y la estación del teleférico a 2.500 metros. El espacio aéreo sobre el flanco este fue restringido a 5 kilómetros, cancelando vuelos turísticos y de drones, salvo para equipos autorizados. Estas medidas no se basaron en una única señal de advertencia, sino en un patrón, una ruptura de 30 metros, un bloque en pendiente que se mueve más rápido que nunca,
y un desplazamiento total que ya supera los 7 centímetros al año. El proceso de decisión fue en tiempo real. Al recibir los datos de drones y fisurómetros, el centro del INGV en Catania convocó una llamada de emergencia con las autoridades regionales. La evidencia era clara. La fractura no era una grieta superficial, sino el movimiento de un gran bloque. En minutos, decretos prefecturales formalizaron los cierres y se señalizaron caminos y accesos para alejar al público de la zona inestable. En el terreno, la vigilancia se intensificó. Cada estación GPS en la ladera sureste reportaba en alta frecuencia. Se instalaron fisurómetros y telémetros láser en la ruptura, enviando actualizaciones cada minuto a la sala de control. Se programaron vuelos de drones cada 2 horas para mapear cambios en la fractura. El objetivo era detectar aceleración, un indicio de que el lento avance mutaba a fase peligrosa. Clave: observación frecuente para detectar cambios rápidamente. Las restricciones eran preventivas, no un desastre inminente. Protección Civil actúa por tendencias, no solo por umbrales. En crisis previas, los cierres duraron semanas sin grandes eventos, pero la espera por certeza absoluta es muy costosa. Con más de 500.000 de personas viviendo en el flanco móvil, la gestión de riesgos depende de la acción temprana, la medición constante y la adaptación a nuevos datos. Cada lectura alimenta la planificación de escenarios, desde estabilización a colapso, mientras la montaña es monitoreada día y noche. Los científicos del INGV ahora enfrentan un campo de posibilidades reducido. El flanco sureste del Etna está en movimiento, pero el camino es incierto. 3 escenarios se vigilan, cada uno con sus propias señales y consecuencias. Primero, la estabilización. La fractura podría dejar de ensancharse y el bloque podría estabilizarse en un deslizamiento lento. Los equipos de monitoreo buscarían una estabilización en el GPS y los fisurómetros no mostrarían ensanchamiento por días. Este resultado ya ha ocurrido. Movimientos acelerados de flanco en el pasado disminuyeron sin agravarse, permitiendo levantar cierres y retomar la vida en el volcán, con cautela. Otro escenario es el avance lento. La fractura se abriría en milímetros o centímetros por semana, y el lado de la ladera se movería hacia el mar al ritmo de años recientes, quizás de 7 a 10 centímetros anuales. Los instrumentos mostrarían una deriva constante y controlada, sin cambios bruscos. Este patrón mantendría la región en alerta, pero sin activar evacuaciones ni simulacros. Protección Civil mantendría cierres, actualizaría mapas y esperaría señales de aceleración. La tercera y más preocupante posibilidad es una transición abrupta a falla acelerada. Los científicos están atentos a señales específicas. Un brusco aumento en las lecturas del fisurómetro, estaciones GPS que registren milímetros de movimiento al día, o nuevas fracturas que se propaguen desde la ruptura inicial. Si estos indicadores aparecen, la acción se reduciría de días a horas. Planes de emergencia exigen comunicación rápida con autoridades, evacuación de zonas en riesgo y coordinación con sistemas de alerta de tsunamis mediterráneos. La respuesta depende de cuán rápido los datos pasen de deslizamiento a movimiento descontrolado. La red de monitoreo es alerta y motor de decisiones. Cada nueva lectura, cada grieta, cada centímetro de deriva hacia el mar se analiza para detectar cambios. Los científicos saben que el ritmo de la montaña cambia sin previo aviso. La ausencia de terremotos no consuela. El próximo chequeo, dentro de 1 hora, será crucial. Con cada actualización, el futuro del flanco sureste del Etna depende de números, ritmos y tendencias que separan la inestabilidad de la catástrofe. Hoy, instrumentos revelan el flanco sureste del Etna deslizándose sin fuego, en silencio. Más de 500.000 viven a su sombra. El colapso no es un mito. La gravedad tira de la montaña. La amenaza real es el tiempo, un movimiento en milímetros. Hasta que no lo es, la naturaleza no avisa. Mantente curioso y alerta.